Lisa, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues agradeciéndoles de nuevo el interés por estas temáticas en las cuales pues hoy terminamos de la segunda sesión en relación al proceso de modelación de riesgos. La sesión anterior revisamos principalmente la parte conceptual, hablamos un poco del proceso integrado de la administración del riesgo, la función trade-off entre la relación riesgo-rentabilidad, los tipos de riesgo entre riesgos cuantificables y no cuantificables y la caracterización de los mismos. Vimos también los diferentes tipos ya de riesgos específicos en cuanto a riesgos de mercado, riesgos de contraparte, riesgos operacionales, de liquidez y riesgos normativos, revisando pues en cada uno de los grupos qué eventos se podrían llegar a presentar que llegaran a generar eventos efectivamente alrededor del marco de cada una de las tipologías. Revisamos también el proceso para la gestión del riesgo, enmarcados principalmente en las normas en gestión de riesgo. Hablábamos de la ISO 31000 y la NTC 5254 que trabajan y plantean todos los elementos y caracterización en temas de gestión y administración de riesgos. Hablábamos del mapa también de calor en el cual era importante, luego de identificados los riesgos, clasificarlos para poder llegar a hacer el tratamiento del riesgo a partir principalmente de su impacto y de la probabilidad de ocurrencia. Tocábamos uno de los conceptos más importantes en términos de la gestión del riesgo, que es la diversificación del riesgo, en donde resaltábamos pues, la importancia de la combinación de diferentes alternativas o activos para poder mitigar los eventos generados por riesgo. Y comenzamos a revisar la estructura y las principales funciones de una de las herramientas pues, más potentes alrededor de la gestión del riesgo, como es Risk Simulator. Mirábamos pues, las principales funciones de Risk, un poco pues todo el menú que ellos trabajan o que se trabaja a través de Risk. De igual manera, los tres componentes, pues a partir de la simulación de Monte Carlo, los diferentes componentes que se trabajan en Monte Carlo, de igual manera las herramientas de pronóstico, los diferentes métodos que se pueden trabajar en pronóstico y el módulo de optimización. Entonces, el día de hoy, pues nos vamos a centrar a hacer una aplicación en términos de herramientas de riesgo, tomando principalmente el componente de optimización del software Risk Simulator. Y para esto, pues vamos a desarrollar la optimización de una canasta de activos de renta variable perteneciente al mercado norteamericano. Entonces, vamos a desarrollar toda la sesión de hoy en Excel, lógicamente con la herramienta de Risk Simulator para ayudarnos a desarrollar procesos que nos van a permitir tomar de una forma más precisa pues algunos elementos que se deben trabajar dentro de la optimización de portafolios. Como había dicho, solamente es uno de los componentes de Risk, ¿no? La parte de optimización, pero como mencionábamos el tema de Monte Carlo y el tema de pronóstico y bueno, digamos que alrededor de los tres componentes ustedes pueden encontrar, ¿no? En el simulador a través de los diferentes ejemplos, ¿no? Cómo pueden llegar a aplicar las diferentes funciones que Risk tiene. Entonces, por ahora y el día de hoy también, por cuestión de tiempo, vamos a dedicarnos solamente a uno de los elementos, que en este caso pues es el componente de optimización. Entonces, vamos a partir primero de una canasta de tres activos, acciones que hacen parte del mercado norteamericano principalmente, Netflix, Flowers y Descom, son las tres acciones que vamos a tomar con su base de datos, precios históricos y de igual manera
bajamos los puntos básicos del índice en el cual también estas acciones cotizan, en el caso de Standard & Poor's 500, que sabemos que representa las 500 mejores empresas del mercado norteamericano, de todos los sectores, pero con la característica de que las empresas sean de origen norteamericano y se considera pues el índice referencia de mercado a nivel mundial, principalmente porque nos va mostrando la dinámica en términos de comportamiento económico a nivel mundial. De las tres acciones, los tres activos adicionales, Nextcom, Flowers y Netflix, Flowers y Dexcom. ¿Cuál es el objetivo entonces del módulo de optimización que vamos a desarrollar acá? Respondiendo pues principalmente a una de las marcos teóricos más importantes en términos de optimización de portafolios, en este caso pues lo relacionado con los postulados de Markowitz, de Sharpe, ¿no? Que han creado línea alrededor de la optimización de portafolios y en donde estas teorías se fundamentan principalmente en la inclusión de varios activos dentro de una canasta, de tal manera que la diversificación de esos activos o de esa canasta se base principalmente en pertenecer a industrias distintas o sectores diferentes y de igual manera a la relación que hay entre los retornos de los activos que pertenecen a la canasta, de tal manera que la relación o la correlación que tengan ellos dentro de la canasta pues tienda a ser negativa, de tal forma que se puedan compensar los eventos y los riesgos, los retornos generados en el comportamiento de cada uno de los activos con respecto a otro, de tal forma que se dé una compensación en el riesgo. Entonces, cuando arrancamos a hacer la optimización de la cartera, pues iniciamos primero con la estimación de los retornos o de las variaciones porcentuales que tienen los diferentes precios de los activos de manera histórica. En este caso, pues dos métodos que sabemos que podemos estimar los retornos. Uno, pues a partir del dato 2 menos el dato 1 y en el dato 1, o dos, a través del logaritmo natural. Vamos a desarrollarlo con el logaritmo natural. Tendríamos entonces el logaritmo natural del dato 2, ¿cierto? Dividido en el dato 1, es decir, el dato más antiguo. Tomamos esto para todos los activos, incluyendo Standard & Poor's. ¿Por qué Standard & Poor's lo estamos tomando acá? Principalmente, no me proyecto allí completo desde arriba, lo vamos a hacer arrastrando. Principalmente porque cuando se hace optimización de portafolios y sobre todo cuando se sacan estadísticos por análisis, es importante estar también comparando qué comportamiento van teniendo las diferentes acciones en relación al índice que se está tomando como referencia o que incluso pues algunas o que ellas cotizan en ese índice bursátil. Entonces es importante siempre revisar cómo está el activo que estamos o que vamos a entrar dentro de la canasta que se va a optimizar en relación al mercado. Entonces sacamos los logaritmos naturales, las variaciones porcentuales y de igual manera tenemos una columna, en este caso, de retornos del portafolio. Esos retornos del portafolio los vamos a estimar cuando ya tengamos los pesos iniciales para cada uno de los activos y podamos sacar un promedio ponderado alrededor de los retornos diarios de la canasta a partir de la información de todos los activos individuales. Vamos entonces a una segunda tabla. En esta tabla principalmente lo que vamos a hacer es a estimar unos estadísticos del portafolio que nos van a ayudar a dar información un poco y a leer el comportamiento de estos activos. Entonces tomamos igual el índice Standard & Poor's 500 con las acciones que estamos evaluando, principalmente con el objetivo de poder comparar pues las acciones con respecto
al índice. Entonces, los tres primeros estadísticos que vamos a tomar, que es el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación, lo vamos a hacer de manera inicial sobre los precios de los activos, o en el caso del índice, pues los puntos básicos. Y en el siguiente bloque de estadísticos, que es el promedio diario, la volatilidad diaria y los anuales, lo vamos a sacar sobre los vectores de los retornos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar, pues, primero con los promedios. Vamos a sacar el promedio de manera inicial de los precios. En este caso, lo tomaremos de los puntos básicos del índice inicialmente y proyectamos para poder tener los promedios de cada uno de los activos. De igual forma, sacamos la desviación estándar. En este caso, hay que tener en cuenta que la desviación estándar que estamos sacando sobre los precios o puntos básicos, lo que nos va a dar es pues en la misma unidad, de tal forma que nos va relacionando que tanto se ha distanciado del promedio el precio del activo o los puntos básicos del activo. En este caso, si hablamos de las acciones que estamos evaluando y revisamos la primera, que es Netflix, por ejemplo, el promedio pues del activo en el periodo que se está tomando como muestra, pues es de $76.35 la acción, y en lo que se ha distanciado en promedio el precio del activo con respecto a esa media, que son $76.35, pues ha sido en promedio en $22.81. Es decir, ese es el grado de lejanía promedio que han tenido los precios, por encima o por debajo de la media, porque aún no lo sabemos. Grado de dispersión que han tenido los precios en relación al promedio del precio histórico del activo. Hasta acá, pues de una u otra forma, podríamos de manera inicial, aunque no estaría correcto, decir que Netflix, por ejemplo, de la que tiene una mayor desviación estándar, es decir, una mayor dispersión con respecto a la media. Sin embargo, de manera inicial no sería correcto hacer este análisis porque las bases de los precios son distintas, ¿no? Es decir, claro, es mucho mayor la variación de Netflix con respecto a la de Flowers, pero es que la base del precio de Netflix es muy diferente a la de Flowers, ¿no? Mientras Netflix, el precio promedio es de $76.35, pues el precio de Flowers es de $9 promedio con 51 centavos. Entonces, realmente nos sirve más, es para el análisis individual de cada uno de los activos, más allá que comparativo. Para poderlo comparar, sí podemos utilizar el coeficiente de variación, ¿no? Que en este caso sí nos va a mostrar porcentualmente en cuánto se han movido esas dispersiones que hay con respecto a la media, y la relacionamos en torno a la desviación estándar dividido en el promedio de los datos, y ya bajo ese estadístico sí lo podemos comparar, ¿no? Es decir que pues evidentemente Netflix con Dexcom, pues con un grado de variación mucho más fuerte que pues el mercado de manera inicial, y segundo pues Flowers como tercer activo que pertenece a la canasta. Bien. Vamos a estimar ahora, a revisar ahora los estadísticos ya sobre los retornos. Cabe aclarar que poder conocer ese grado de variación, ¿no? De dispersión, devolviéndome un poco a la parte de precios, ese grado de dispersión alrededor de los precios promedios, pues va respondiendo o va dándole información a quien está haciendo la gestión de valoración, de optimización, para saber pues a qué tipo de activo le podría llegar a destinar más peso, ¿no? O en qué le interesaría más llegar a invertir, dependiendo efectivamente pues de sus perfiles de riesgo, es decir, si es un conservador, o si es un adverso al riesgo, o si es un amante al riesgo. Dependiendo de eso, la relación riesgo-rentabilidad, pues efectivamente se darán unos pesos o unas participaciones de los activos dentro de la canasta,
pues que respondan evidentemente a ese comportamiento del activo. Bueno, entonces en la segunda parte de estadísticos vamos a revisar ya los estadísticos sobre los retornos, ¿no? Sobre las variaciones porcentuales que sacamos de diarios de los diferentes activos y del mercado. Los promedios ya lo estimamos principalmente sacándolo y determinándolo, utilizando la herramienta de RISC. Entonces, en este caso, vamos a señalar los retornos de los diferentes activos, todos los retornos históricos de los diferentes activos. Nos vamos a ir a herramientas analíticas. En herramientas analíticas vamos a buscar la herramienta número 12, que es el ajuste de distribución múltiple. Perdón, pero antes de esto, no hice la creación del perfil, al contrario no me lo va a estimar. Entonces, acá un segundo. Okay, le voy a dar optimización 1. A darle editar perfil. Ok. Entonces vamos a nombrar el perfil como optimización. Okay. Entonces siempre la primera etapa que tenemos es la creación del perfil. En este caso ya tenía creado yo un perfil. Le damos a editar perfil para que no vayamos a tener problemas en el desarrollo de la optimización. Bueno. Entonces, teniendo esto, vamos a señalar todos los retornos, ¿no? De los activos, los retornos diarios de los activos. Nos vamos a herramientas analíticas. Nos vamos entonces a la herramienta número 12, que es el ajuste de distribución múltiple. Y aquí principalmente lo que nos va a hacer es sacar para cada uno de los diferentes históricos. No me lo sacó, creo que tengo problemas es con la creación del perfil. Voy a darle acá de nuevo. Darle de nuevo un perfil. Portafolio nuevo, ok. Entonces vamos otra vez a tomarlo. No sé por qué no me lo está. Vamos otra vez a señalarlos acá, ok. Herramientas analíticas, nos vamos entonces a la herramienta número 12, que es ajuste de distribución múltiple. A ver si ahora sí no lo va a sacar. Esperemos que sí. Muy bien. Entonces, digamos que el objetivo que tiene este ajuste de distribución múltiple principalmente es que para cada uno de los vectores de retornos, ¿no?, que estamos trabajando para los activos, nosotros podríamos sacar el promedio, pues directamente sacando el promedio aritmético del vector. Sin embargo, RISC a través de esta herramienta lo que nos permite es estimar cuál es el promedio de los retornos a partir de la distribución que más ajusta al comportamiento histórico que han tenido los datos. Entonces, eso hace que sea mucho más preciso esas estimaciones de promedios. Entonces, lo que vamos a hacer es a pasar aquí a amarrar cada una de las mejores supuestos ajustados en términos de el promedio histórico de los retornos de los activos con su mejor distribución, ¿no? De tal manera que nos va a dar un mejor ajuste al modelo. Bueno, muy bien. Luego de esto, entonces, podemos sacar, pues, efectivamente las desviaciones estándar, las volatilidades.
Lo sacamos a través de la función de BESM, desviación estándar media, y entramos todos los datos, en este caso, del primer activo, y los proyectamos para los siguientes activos. En términos de promedios anuales y volatilidad anual, pues podemos tomar como base, o debemos tomar como base, los días hábiles de negociación. En este caso, pues 252, se pueden tomar 250 o 252 días hábiles de negociación, en el cual, pues en el promedio diario tomamos, perdón, el promedio anual tomamos el promedio diario por los 252 días hábiles de negociación, ¿no? Puede ser un indicador de referencia interesante también. Y en la volatilidad anual, lo que tomamos es la volatilidad diaria por raíz de T, que en este caso serían los 252 días que estamos trabajando como días hábiles de negociación. Muy bien. Entonces, luego de este elemento, de este componente y evaluar los estadísticos, en donde aquí lo importante primero es revisar en términos de los promedios de retornos efectivamente de los activos, qué tendencia han generado los activos en el periodo de muestra. Primero, una tendencia positiva en el comportamiento de sus retornos de los tres activos que tenemos. Y segundo, el grado de volatilidad, ¿no? Entonces, pues entre los tres activos, digamos que pueden llegar a ser un poco parejos. Realmente Netflix, y conocemos a Netflix incluso como una de las acciones que más pueden llegar a valorizar los mercados, Nasdaq, Standard & Poor's, etcétera. Y seguido de Flowers también con una volatilidad interesante que va a responder, como decíamos, pues principalmente al perfil de riesgo que se tenga, ¿no? Es decir, que dependiendo de ello, pues se le dará más o menor peso a esos activos dentro de la canasta. Bueno, la segunda parte que vamos a desarrollar para poder ir avanzando en la optimización, que es importante también revisar en términos de los análisis, pues será la matriz de varianza-covarianza y la matriz de correlación. La primera que vamos a desarrollar es la matriz de covarianza. La matriz de covarianza, pues la covarianza ya sabemos que es un promedio ponderado en donde yo voy a comparar al mismo tiempo cómo se mueven los retornos de los activos. Y por otro lado, la matriz de correlación, pues es la covarianza, ¿no? Dividida en el producto de las desviaciones estándar que tienen los activos que estoy combinando. Entonces, en esto, pues aprovechando las herramientas de Excel, ¿no? Sabemos que Excel, a través de sus análisis de datos, pues nos estima la matriz de varianza-covarianza y la matriz de correlación. Entonces, vamos a estimar primero la matriz de varianza-covarianza, luego hacemos la estimación de la matriz de correlación. Cabe también aclarar que la matriz de varianza-covarianza la utilizamos sobre todo entre la optimización o entre las optimizaciones de portafolios cuando entramos a estimar modelos de valoración en riesgo, en este caso pues principalmente el VAR, que puede llegar a reflejar o que refleja la máxima pérdida esperada, que puede llegar a tener un portafolio, incluso un activo individual, en dos escenarios, ¿no? Uno, pues con una probabilidad del 95%, ya sea un día o a 5 días, o dos, a un 99% también, sea también a un día, a un T1 o a un T5. Entonces, sobre todo en ese escenario es que la matriz de varianza-covarianza es que nos sirve o la podemos utilizar como herramienta también allí, es necesaria, pero acá sobre todo la vamos a utilizar en términos, digamos que en esta etapa de optimización, la vamos a utilizar sobre todo es como análisis. Entonces, vamos a ir a la parte de datos, ¿no? En datos, pues tenemos en análisis de datos, pues sabemos que no todos los Office traen instalados esta función, pero es muy sencillo en el caso de que no lo tengamos, ¿no? Simplemente nos vamos
por archivos, nos vamos por opciones entramos a complementos, y en complementos vamos a complementos de Excel y ahí podemos efectivamente instalarla, ¿no? Entonces no hay ningún problema, es muy sencillo en el caso de tenerla que instalar. Bien, entonces nos vamos a la parte de análisis de datos y la matriz que vamos a estimar de manera inicial es la matriz de covarianza. Esto respondiendo, pues como hablábamos a la teoría de Markowitz, ¿no? En donde el objetivo de tener activos dentro de una canasta es que sean activos cuya relación entre sus varianzas tienda a ser negativa de tal forma que se puedan compensar los riesgos. En el mercado norteamericano es un poco más factible, ¿no? Por el mismo tamaño y liquidez que tiene, encontrar activos con estas, activos que combinados generen esas correlaciones negativas, ¿no? Esa relación también de sus varianzas negativas. En el mercado local, en el mercado colombiano, no es tan sencillo. Si nosotros construyéramos la matriz de varianza, covarianza y la matriz de correlaciones para todos los activos que hacen parte, o al menos los más importantes, los del Colcap, ¿no? Los más representativos del mercado, pues realmente nosotros tenemos una canasta que es con baja diversificación, ¿no? Lógicamente alta concentración, altos niveles de correlación, quizás, digamos, alguna que otra puede llegar a generar un dato con covarianzas negativas, dentro de ellas incluso puede llegar a estar Avianca Holdings, puede llegar a generar ese tipo de comportamientos en el mercado local, pero ya se toman más, es como un tema como de casos tópicos, ¿no? Es decir, realmente es más como el ruido que genera en el modelo que realmente por el comportamiento de los dos activos y en la combinación de los dos activos esté representando un tema de diversificación de riesgo. Entonces, diferente quizás al mercado local, al mercado norteamericano, que si tomáramos una muestra más grande de activos, incluso acá vamos a revisar si alguna de las relaciones son negativas, puede llegar a responder por el tamaño y liquidez mucho más a este tipo de postulados. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la matriz de covarianza, como decíamos. Entonces, entramos en rango de entrada, entramos todos los retornos, ¿no? Que es lo que queremos efectivamente relacionar. Bueno, vamos a entrarlos con los rótulos. Vamos a entrarlos con los rótulos para que nos salga de una vez la acción a la cual pertenecen los diferentes datos. Entonces las entramos, le decimos que hay rótulos en la primera fila y le vamos a decir cuál es la celda, ¿no? En la que queremos que nos arroje la matriz, ¿de acuerdo? Entonces, nos sale la matriz, entonces esta es la matriz de varianza, covarianza. De varianza, covarianza. Entonces, aquí lo que se busca, ¿no? Principalmente es revisar quiénes tienen esa relación de varianzas negativas, ¿no? O en la medida de lo posible, pues, más pequeñas, ¿no? Que muestren mayores grados de diversificación. E incluso a eso se puede llegar a correlacionar a evidenciar un poco más, explicar un poco mejor con la matriz de correlación. No olvidemos que en el caso de la matriz de varianza covarianza de la acción con ella misma, pues entra a ser la misma varianza del activo. Entonces vamos a estimar la segunda matriz, que es la matriz de correlación. Igual nos vamos a análisis de datos. En análisis de datos nos vamos a coeficiente de correlación. Sabemos también que si quisiéramos desarrollar esto por activos individuales, es decir, por par de activos, lo podríamos hacer a través de la función coef.e.p.correl o coeficiente de correlación. Entonces, en rango de entrada, volvemos otra vez, ¿no? A ingresar los retornos de los activos, igual tiene rótulo, entonces marcamos que tiene el rótulo
y vamos a señalar la celda de salida. Entonces tenemos aquí ya la matriz de correlaciones. Dale un segundo porque creo que acá voy a volverla a desarrollar acá. Ingreso de nuevo. Análisis de datos, coeficiente de correlación. Bueno, ahí están las celdas. Voy a cambiar acá la celda mejor. Voy a colocarla por acá abajo. Okay. Aceptar. No sé por qué me están saliendo acá. Me está arrojando. Pero bueno. No está arrojando. Ah, no, ok, ahí está perfecta. Ahí está perfecta, ahí está perfecta. Solamente que las líneas son, aquí es la correlación, no pasó los mnemotécnicos, pero aquí tenemos la correlación de la primera acción, la segunda acción, etcétera, ¿no? Y entra en la correlación de cada una con ella misma. Entonces, acá pues tendríamos como una correlación. Entonces, entramos entonces a revisar, ¿no? El tema de las correlaciones en términos de el grado de dispersión que tienen los activos y de qué manera, pues, la compensación entre ellos, ¿no? Pueden llegar a ser un factor de decisión. Bueno, muy bien. Luego de esto, es importante entrar a determinar los pesos, ¿no? Que pueden llegar a tener los activos dentro de la canasta. Entonces, digamos que hasta el momento lo único que podemos saber de la canasta es que el total portafolio debe debe sumar, ¿no? O más bien, el total de los pesos de los activos debe tener una sumatoria del 100%. De manera inicial vamos a colocar unos pesos, ¿no? Digamos que no interesa que no nos sume por ahora el 100%, porque eso es lo que vamos a hacer en la optimización, ¿no? Que efectivamente el peso, pues sabemos que nos tiene que dar el 100% y vamos a partir un poco ya de los análisis que cada quien va haciendo alrededor de las canastas, pues se va determinando cuál puede ser el límite menor que se tiene, ¿no? Es decir, cuál es el mínimo peso que se tiene para poder llegar a invertir en cada uno de los activos. En este caso vamos a dar pues un peso mínimo del 20%, ¿no? De asignación, es decir que no estaríamos dispuestos a invertir menos de ese porcentaje en cada uno de los activos. Entonces, teniendo ya pues los pesos asignados y el límite o lo mínimo que podríamos llegar a invertir en cada uno de los activos, esto también se lo podríamos dar no solamente en general a todos los activos, sino por activo llegar a determinar mínimo cuánto se podría llegar a invertir en esto. Esto es un supuesto hasta el momento. Vamos entonces a hacer la estimación del promedio de los retornos en este caso. Entonces, ese promedio de los retornos, pues, digamos que será afectado, uno por el promedio en la mejor estimación y distribución que estimamos a través del ajuste de distribución múltiple, que el que tenemos acá, y dos, pues también a partir de los pesos que acabamos de asignar. Entonces, vamos a llamar la función suma producto. Entonces en suma producto, pues vamos a entrar los pesos, el promedio diario, los mejores ajustes de distribución que se dieron, y vamos a entrar los pesos que de manera inicial se le asignaron a cada uno de los activos. Luego eso efectivamente cambiará cuando realicemos la optimización. Bien. La volatilidad diaria, en este caso del portafolio, pues que la necesitamos para poder estimar el retorno esperado del portafolio, vamos a llegar a ella a través de la estimación de los retornos diarios del portafolio, ¿no? Es uno de los métodos que podemos utilizar. Y en este caso, lo que tomamos en términos de el retorno diario, pues va a depender de la variación diaria que tuvo
el activo frente al peso que tiene el activo dentro de la canasta. Entonces, tomaríamos la variación porcentual diaria que tuvo el primer activo multiplicado por el peso que se le asigna a través de su puesto de manera inicial al primer activo, que en este caso es 20%, más, entonces vamos al segundo activo, que en este caso es Flowers, ¿cierto? Por el peso que tiene ese activo dentro de la canasta. Esto lo vamos fijando, el peso que tiene el activo dentro de la canasta, más el siguiente activo, que tendríamos la variación de Dexcom, por el peso, ¿no?, que tiene Dexcom dentro de la canasta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí principalmente lo que estamos haciendo es calcular el promedio ponderado que tiene el portafolio en términos diarios. Proyectamos y tenemos pues todo el vector de retornos del portafolio en términos ponderados, y con eso pues podemos estimar la volatilidad diaria, de tal manera que la volatilidad pues también esté influenciada por los pesos que hasta el momento a través de su puesto se le han asignado a los diferentes activos. Entonces, llamamos igual la función desviación estándar y entramos todo el vector de retornos del portafolio, ¿de acuerdo? Y estimamos entonces la volatilidad diaria del portafolio. Acá podríamos igual sacar el promedio anual, sacar la volatilidad anual, etcétera. Pero bueno, digamos que necesitamos realmente son estos datos. Aquí es importante ver qué, ¿no? Ver o evaluar la volatilidad diaria que tiene cada activo con respecto a la canasta que armamos. En este caso, pues la canasta que se arma tiene unos pesos que hasta ahora son supuestos, todavía no están optimizados, y efectivamente ni siquiera suman el 100% por ahora, porque no hemos hecho la optimización colocándole la condición de que la suma de los pesos de los activos que corresponden y que pertenecen a la canasta sea igual al 100%. Pero digamos que un poco más en término conceptual, es importante ver esto porque nos relaciona cómo está esa volatilidad de cada activo en relación a la volatilidad del portafolio. Es decir, cuando yo combino los activos y a cada uno a partir del perfil de riesgo que se tiene, yo le asigno un PES, pues evidentemente no se esperaría que el riesgo del portafolio, el riesgo de la canasta en la combinación de los activos, pues sea menor que el riesgo individual o la volatilidad individual que tenga cada activo, ¿no? De eso se trata efectivamente la diversificación, que a través de la combinación se pueda encontrar niveles menores de riesgo en relación al riesgo individual de cada uno de los activos que se estén trabajando. Bueno, muy bien. Entonces, con esto, sacando pues los retornos ponderados, vamos entonces a irnos a al siguiente componente, sacando la desviación y los retornos, etcétera, de los elementos. Vamos a llegar al siguiente componente, que es la distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias es interesante hacerla porque nos muestra cómo se están comportando los activos. Entonces acá tomamos los retornos alrededor del promedio de los activos. Entonces acá tomamos pues 8 intervalos de manera inicial. Los intervalos que se tomaron pues van de unos retornos de menos 15% a unos retornos del 20%. Lo que queremos evaluar acá principalmente es cómo es el comportamiento de los diferentes retornos en términos de distribución pues en el tiempo que estamos tomando como muestra.
Entonces, unificamos en términos de número de intervalos y de intervalos. Vamos a mirar entonces cómo se comportan los retornos de Netflix, de Flowers, de Dexcom en términos del histórico de sus retornos. Entonces, vamos a señalar la columna de Netflix. Voy a llamar la función frecuencia. Y en términos de frecuencia le vamos a dar los datos, ¿cierto?, que queremos ubicar, que en este caso serían los retornos de Netflix, y que tantos de esos retornos se van ubicando en los diferentes intervalos. Entonces, voy a entrar los datos del primer activo, que en este caso es Netflix, y voy a entrar de igual manera los grupos, ¿sí?, los grupos en los cuales pues queremos ubicar los retornos, que en este caso serían los intervalos. No le vamos a dar Enter en este caso, porque estamos con vectores, sino que le vamos a dar Control Shift Enter. ¿De acuerdo? Control Shift Enter. Entonces me salen los datos, más o menos la distribución, ¿cierto?, que están tomando los datos en este caso, acercándose primero, pues digamos que lo interesante, un comportamiento de retornos históricos positivos, ¿no?, con concentración en retornos positivos. Y esto nos da sobre todo señal para saber que si un inversionista quisiera o esperaría un retorno, por ejemplo, superior al 10%, etcétera, pues sería muy difícil que esta acción se lo diera precisamente por el comportamiento, digamos, más frecuente, ¿no?, que ha tenido el retorno. Entonces nos ayuda principalmente la distribución a mirar cuál es ese rango en el cual se han encontrado mucho más concentrados, ¿no?, el comportamiento histórico de los retornos del activo. Lo mismo hacemos para Flowers. Entonces llamamos la función frecuencia. Entramos de igual manera los datos del activo, en este caso de Flowers, ¿sí?, y entramos los grupos, ¿no?, a los cuales, en los cuales queremos organizar, que en este caso son los intervalos. Y volvemos a dar Control Shift. Es igual, tiene un comportamiento Flowers, ¿no?, similar, concentrándose también en retornos positivos y más hacia el 5% de retornos. Y Dexcom, hacemos lo mismo. Llamamos la función frecuencia. Entramos de igual manera los datos de Dexcom, que es nuestra tercera acción. Y entramos los grupos. Entonces, pues nos podemos dar cuenta en términos del comportamiento del activo, que son activos similares, ¿no?, en relación a la concentración de retornos en intervalos similares. Esto de una u otra forma para un portafolio pues puede llegar a ser riesgoso, ¿no?, porque en estos comportamientos todos pueden llegar a generar como las mismas tendencias probablemente, ¿no? Quizás no encontremos que haya una compensación entre los activos. Entonces, bueno, de manera inicial nos muestra concentración en términos de unos retornos promedio históricos similares a los cuales los activos se han venido moviendo y que nos da también relación pues frente a retornos esperados, ¿no? No podremos esperar retornos no por encima de unos márgenes que sabemos que históricamente pues no han tenido ese tipo de comportamiento o evidentemente pues no se ha dado ningún dato que se maneje, que se comporte en ese intervalo. Bueno, y ya teniendo un poco pues haciendo como ese escenario, ese análisis, vamos entonces a mirar ya la optimización. Vamos a tomar una tasa libre de riesgo siguiendo a Sharpe, en este caso que él incluye, y es la diferencia que se tiene con el retorno esperado del mercado también, en donde puedes tomar solamente el rendimiento del portafolio entre la desviación estándar, la volatilidad diaria,
o la volatilidad, pero con Sharpe, pues una de las características es cuánto es ese retorno en términos de exceso de libre de riesgo. Entonces, en este caso, vamos a asumir una tasa libre de riesgo del 2% anual, pero todo lo estamos trabajando en términos diarios, ¿no? Entonces vamos a trabajarla diaria de igual manera. Y vamos a formular acá, no a dejar estructurado el retorno esperado, que sería igual al rendimiento del portafolio, que en este caso sería el promedio diario del portafolio ponderado, ¿no? Menos esta libre de riesgo y eso dividido entre la volatilidad. Es decir, esto lo que me está indicando es qué tanto de prima, ¿no? O de exceso de rendimiento después de libre de riesgo se da por unidad de volatilidad o por unidad de riesgo, por unidad de volatilidad que se tiene iniciando la lectura desde el denominador, por unidad de volatilidad o de riesgo, qué tanto rendimiento en exceso de libre de riesgo me está compensando esa unidad de riesgo. Muy bien. Entonces acá nos da un dato de manera inicial porque aún no hemos optimizado. Entonces vamos a utilizar aquí la herramienta para poder hacer esta última parte ya de optimización y buscar cuáles serían esos pesos adecuados para que respondan pues al mejor escenario en la relación riesgo-rentabilidad. Entonces, para este componente, utilizando el simulador, entonces nos vamos al bloque a la opción de correr optimización, ¿de acuerdo? Entonces acá son 3 elementos los que se trabajan: objetivo, decisión, restricción. Vamos a irnos primero a la parte de objetivo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Entonces, nuestro objetivo es pues que el retorno esperado, el Sharpe, pues, sea lo más alto posible, ¿no? Entonces le decimos que lo maximice, 0.41, que lo maximice. Es mejor acá que nos ubiquemos siempre sobre la casilla, mejor. Entonces, objetivo, de nuevo, o 0.41, que lo maximice, ok. Entonces ya nos toma la variable objetivo. Luego volvemos otra vez al bloque de correr optimización, pero nos vamos ahora a decisión. Antes de eso nos vamos a ubicar. Las decisiones van a ser relacionadas con las restricciones en pesos que yo le voy a dar a cada activo. Entonces me voy a ubicar en el primer peso del primer activo. Me voy a correr optimización, me voy a decisión. Entonces aquí me va a decir el nombre de la decisión, que es Netflix, que es la primera acción a la cual le quiero colocar un mínimo, ¿no? Para poder invertir. Y le voy a decir que el límite menor pues va a ser del 20%. Es decir, que mínimo quiero que me invierta el 20% en ese activo, en esa acción. Le damos OK y esta misma restricción la voy a utilizar para los otros 2 activos. Entonces, siempre que en Risk vayamos a hacer copiado-pegado, necesitamos utilizar las herramientas de Risk. En este caso, copiamos, ¿no? Las restricciones que acabamos de dar o las variables de decisiones, señalamos los otros 2 activos y le damos pegar. Ya nos quedan las variables ahí estructuradas. Bueno, y ya el otro componente es la restricción. Siempre las optimizaciones se mueven con estos 3 elementos, tanto con objetivo, decisión y restricción. Entonces nos vamos a restricción. En restricción, aquí vamos a agregar una restricción. Obviamente en la parte de portafolios es clara, que es que el total del portafolio, ¿no? La sumatoria de los pesos sean iguales, ¿no? Nos da la opción de elegir la restricción, sean iguales al 100%. Sean iguales al 100%. ¿De acuerdo? Sean iguales al 100%. Entonces, o 33, ahí está bien, ¿ok?
33 sea igual al 100% y le damos OK. Y ya luego de tener todos los elementos, ¿cierto? Entonces nos vamos a correr optimización y le damos correr optimización, le damos la opción de correr optimización. Entonces acá nos vamos a método, vamos a utilizar estática dinámica, se utiliza cuando utilizamos iteraciones, en este caso vamos a utilizar la estática también por tiempo. Y entonces empieza, ¿no?, a buscar cuáles son los mejores escenarios, la mejor combinación. Esto evidentemente claro, cuando no tenemos la herramienta de RISC, pues lo podemos utilizar o hacer con Solver, ¿no? Sin embargo, el Solver tiene una desventaja con respecto a RISC y es que no toma cuáles son las mejores distribuciones que tienen los diferentes activos, ¿no? Es decir, no me va a ajustar las diferentes series, ¿sí? Entonces, Solver tiene como ese problema, ¿no? O más bien, la ventaja que tiene RISC, porque Solver pues es una herramienta también muy fuerte, pero la ventaja que efectivamente tiene RISC es poder realizar las optimizaciones con mejores ajustes, ¿no? Es bien interesante eso. Bueno, entonces en este caso nos asignó los pesos, ¿no? Nos busca como el mejor escenario. En este caso, un retorno, una relación riesgo-rentabilidad del 9.36% y una asignación de pesos, ¿no? En este caso, para Netflix, le da un peso del 20%. Le habíamos puesto que mínimo pues debía ser una mínima inversión del 20%. Flowers el 40% y Dexcom el 40% para la sumatoria del 100%. 9.36, el mejor escenario que encuentra. Acá ya en términos de, no olvidemos que esto sería un punto solamente de la frontera eficiente, ¿no? Un punto de la frontera eficiente de tal manera que, es decir, solamente una combinación, ¿no? O varias combinaciones más bien que relacionan el riesgo-rentabilidad de esa canasta en un punto, ¿no? Y pues ya si quisiéramos trabajar toda la frontera eficiente, pues deberíamos, esa sería la combinación, ¿no? La unión de los diferentes puntos óptimos, ¿no? Entonces, por eso, pues a partir de este elemento no podríamos sacar una frontera eficiente porque esto solamente es un punto, ¿no? de la línea. Entonces, necesitaríamos más optimizaciones para poder llegar a estimar esa frontera, ¿no? Y mirar cuáles serían esas mejores combinaciones que responderían a diferentes perfiles de riesgo y pues efectivamente a los distintos pesos asignados. Entonces 9.36, pues también evidentemente se generan unos cambios, ¿no? Alrededor de los promedios diarios, pues porque como hubo cambio en los pesos, pues sabemos que los promedios diarios los sacamos con el promedio ponderado, ¿no? Entre los mejores ajustes de distribución sacados de los históricos de los retornos versus los pesos que tiene cada uno de los activos. Entonces, lógicamente, pues nos varía. Y lo mismo con la volatilidad, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la volatilidad. Entonces, RISC en el componente de optimización es bien interesante porque sí, claramente trabaja, repito, muy similar, digamos, en términos visuales a lo que nosotros entramos en un solver, ¿no? En un solver sabemos que igual hay una restricción, le damos a unas límites menores y mayores, entramos un objetivo que podemos maximizar o minimizar, etcétera. Pero la gran ventaja que tiene el software, ¿no? Es poder asumir distribuciones
mucho más ajustadas, evidentemente, cuando se va a hacer la optimización de los portafolios, encontrando así mejores resultados. Entonces, pues esta es solamente una parte muy pequeña, realmente muy pequeña, de lo que podemos trabajar en portafolios. Obviamente en portafolios pues hay una cantidad de elementos para revisar, incluso empezando desde las mismas construcciones de bar, ¿no? De bares individuales, de bares totales, de bar individual, de bar total. Y bueno, las diferentes combinaciones también de canastas para llegar a construcciones de fronteras eficientes, ¿no? Entonces, digamos que muchos elementos y muchas herramientas para trabajar. Sin embargo, pues digamos que el objetivo y también por el tiempo que tenemos, pues siempre es tratar de mirar cómo podemos utilizar o al menos algunos elementos de los software, ¿no? Para poderlos aplicar. Como decíamos, por ejemplo, acá, pues tienen todas las herramientas en términos de ejemplos que pueden llegar a trabajar. Entonces, sigue siendo realmente para nosotros RISC la herramienta más recomendada en términos de gestión, ¿no? Y optimizaciones y pronósticos, etcétera, y todo el componente también de Monte Carlo, que es bien importante, pero sobre todo, más allá de lo potente que es la misma herramienta, es lo amigable que la herramienta, ¿no? O sea, la misma interfase que tiene, la posibilidad de que esté también pues en varios idiomas, es muy clara con el paso a paso que se va desarrollando, el gran gamaje digamos que técnicas que maneja, ¿no? Que tiene. Entonces, todos esos elementos hacen de RISC realmente una herramienta bien potente en términos de este tipo de escenarios y administración de eventos en términos de riesgo. Aplicados a todos los componentes, a corporativas, a toda la parte de riesgos que revisamos en los diferentes tipos, ¿no? Siempre y cuando sean cuantificables, ¿no? Eso es bien importante eso. Entonces, pues bueno, agradecer a todos pues por la atención, por su tiempo principalmente. Siempre agradecerle inmensamente a Software por el espacio, ¿no? Que nos da a los instructores de poder compartir con ustedes también y poder apoyarlos pues en la función que ellos tienen como entrenamiento de todos estos temas y de los software. Y también pues finalmente aprovechar para de nuevo hacerles la invitación muy especial a la convención en métodos cuantitativos y gestión del riesgo en el mes de septiembre. Como se los he dicho en todas las sesiones que hemos trabajado este mes, bueno, a partir de lo que hemos trabajado de julio-agosto, es una experiencia realmente demasiado interesante, enriquecedora. Son unas jornadas, claro, bastante fuertes, pero que todo el tiempo te están llenando de conocimiento y de motivación para poder o para querer aprender mucho más, porque realmente son espacios para eso, ¿no? Las relaciones, el tema de todo el networking que puedes hacer. Bueno, y aparte de ello, pues, y de la certificación y de las charlas, de las conferencias que se dan por expertos, pues evidentemente estar en una ciudad tan bella como es Cartagena, pues le da a la convención un marco bien especial que lo motiva a uno a querer seguir aprendiendo. Entonces, una invitación pues muy especial a todos, pues de verdad que ojalá puedan acompañar al equipo de Software Shop en ese evento bien especial y esa apuesta que ellos han hecho en términos de entrenar cada vez más profesionales en gestión de riesgo y agradecer totalmente la atención y el tiempo de todos ustedes.
Muchas gracias.